Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos a dar unos minuticos, hay unos dos, tres, y que se conecten todos. Como vemos quiénes han llegado y comenzamos. Guerrero Gutiérrez, Presente, profe. Edward. León Castiblanco Samir. León Castiblanco Samir. ¿Ha llegado León?
Ruiz Reina Jorge. ¿Y me escuchan ahí? Bueno, Murillo Contreras, Johan. Faracica Hernández, Dana. Yo anoté que no era, la lista que no era. Listo, vamos aquí con Cañizales Ruiz. Presente, profe. De la Cruz Ojeda. Presente, profe. Sánchez Gómez, Nicolás. Presente, profe. Villamil Urbano, Brian. Presente, profe. ¿A quién no llamé? ¿Quién hace falta? Listo, pues. Bueno, entonces veníamos nosotros hablando de fundamentos de la investigación. Habíamos dejado una tareita, entonces no sé quién quiera comentarme, por ejemplo, acerca de la vida y de lo que hizo este señor Anton von Leeuwenhoek, ¿sí? En su época. Entonces, quien quiera participar, abre el micrófono, me cuenta qué aprendió, por qué, bueno, qué fue lo trascendental del descubrimiento de este personaje y mucho más para nuestra disciplina, en este caso la cultura física y el deporte. Y la otra pregunta que era, ¿qué le enseñó el ejemplo de este científico? Entonces, quien quiera participar, adelante. Profe, pues yo participo, pero pues digamos en este momento no me encuentro en la casa para compartir mi trabajo, entonces pues voy a decirlo referente a lo que yo leí. ¿Listo? Y bueno, pues digamos que la vida de él es un poco interesante, pues ya que él y su familia trabajaban con telas y bueno, que él fue el que creó su propio microscopio y desde allí partió para investigar qué era lo que contenían las telas, o sea, de qué estaban formadas, de qué estructuras, bueno, de qué moléculas, de qué todo lo que pueda investigar acorde a las telas. Y fue de tanta indagación e investigación que él hacía acorde a las cosas que él encontraba, digamos, en su diario vivir, que fue pues cuando encontró como tal lo del semen, que es ahí donde empezó a hacer y hacer estudios de pues de incluso de dónde venimos nosotros. Y como experiencia de lo que él hizo es que pues digamos que él fue una persona muy curiosa de todo lo con lo que él convivía, con lo que él trabajaba, quería investigar, quería indagar de qué se formaba, de qué está hecho, algo que pues obviamente, bueno, lo digo por mí, falta mucho, que de pronto yo hago algo o utilizo algo sin saber de su procedencia o cosas así. Muy bien, muchas gracias. Excelente, ¿no? Una buena reflexión allí. ¿Quién más? Algo que no haya hecho el compañero. Pues profe, ¿sí me oye bien ahí? Sí, un poquito así como la radio, pero bien. Sí, profe, qué pena, es que el Con mejor computador la señal, dale. pues así acompañando a lo que dijo mi compañero ya cuando descubrió pues como tal los espermatozoides, es que él mismo creó su tipo de microscopio y desde ahí digamos que no solamente indagó eso, sino que también se empezó a mirar sobre los gérmenes, si mal no recuerdo. Y se dio cuenta, no recuerdo, en unas placas de la boca, si mal no recuerdo, él revisó y encontró miles y miles de bacterias. Entonces, si mal no recuerdo, él tomó algo caliente y se dio cuenta que eso, pues, como tal, los mataba. Ya después de eso,
pues hizo experimentos con otras personas que le ayudaron voluntariamente y pues también dentro de ellas había un vagabundo como tal y mencionaba sobre pues que si es una persona más sucia pues cuántas crímenes tendrás y demás, así. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, profe. Profe, yo lo tomé más, digamos, en base a la ansia que él tenía de descubrir, digamos, de ese de, sí, lo que decía el compañero Ryan, de indagar, pero llegar, digamos, a poder o ser conocido como el padre de la microbiología, digamos, tener un aporte tan grande a la ciencia que en varios investigadores digamos, con el estudio en la investigación científica no habían podido indagar, que ya que decían que era un secreto para en ese tiempo la reproducción humana y esta persona poder llegar a aportar algo tan grande. Correcto. Ese es un buen punto también. Interesante. ¿Alguien más? Bueno, ¿y qué les enseñó ese ejemplo? ¿O cómo podemos nosotros, a partir de lo que él encontró, llevarlo a nuestro campo? O sea, los descubrimientos que él hizo fueron importantes para, para la humanidad. ¿Y qué implicaciones podría traer, por ejemplo, para nuestro campo, el deporte? No sé, algunos hallazgos que él hizo que fueron importantes, que ahorita los tenemos como referencia para nuestra área o para nuestro campo. No sé si alguien hizo esa comparación. Pues digamos que por el lado de la genética, o sea, se puede mirar por el lado de la genética tras el descubrimiento que él hizo, el entender el cómo funcionan o bueno, cómo se forman, digamos así sea, por decirlo así, los somatotipos y así entender las fibras musculares, ya sean por herencia o desarrolladas que tenga cierto deportista. Ok, muy bien. Eso es un buen punto. Y desde el tema ese de la microbiología, bueno, el microscopio, ¿qué hemos podido hacer nosotros desde las ciencias del deporte con el microscopio, por ejemplo? ¿Qué hemos podido nosotros conocer a partir de un microscopio? No sé. ¿Ustedes qué se imaginan? Profe, la composición de las células y el funcionamiento del cuerpo humano, ¿no? Correcto. La célula como principal organismo, ¿no? La célula como Entonces, unidad de cuerpo humano. exacto. Entonces, el hecho de que él haya creado el microscopio implica o implicó más adelante la posibilidad de poder, obviamente hubo un avance en cuanto a la implementación de esta herramienta, pero el llegar a poder conocer la unidad funcional nuestra, la célula, de la célula del ser humano, pero no solo la célula, sino las distintas células que podemos nosotros encontrar, la célula nerviosa, la célula muscular, la célula de cada uno de los tejidos, poder a partir de una herramienta como el microscopio, conocer quizás su funcionamiento, sus partes, eh, y después ya ir entrando un poco a poco a ese tema de la microbiología de, bueno, cuáles son las observaciones y los experimentos que pueden realizarse a partir de ahí. Entonces, y la vida de este man es interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos a partir de lo que decía un compañero, la curiosidad, inclusive podemos decir desde el azar, pero pues el man vino al mundo fue a eso, ¿sí? O sea, ese era su plan de vida, ese era su objetivo, y creo que nosotros a partir de la investigación podemos crear, diseñar y desarrollar bastante conocimiento solo con una mirada o con un toque de curiosidad. Y lo hablábamos mucho la sesión pasada, ¿no? Cómo a partir de la curiosidad, de eso que vivimos diariamente, podemos nosotros cambiar la perspectiva de lo que entendemos nosotros ahora por vida o por desarrollo o por cualquier otra, no sé, línea o expectativa
de la vida. Entonces, muy importante ahí, ¿no? Y el segundo punto que teníamos ahí era, en forma individual, teníamos que realizar como un breve escrito y explicar cómo está nuestro país en cuanto a investigación y desarrollo. Les dejé un pequeño artículo allí que podían consultar y cómo nos compararíamos, aunque es difícil, es complejo y este tema de las comparaciones pues es bastante, no sé, mal visto, con otros llamados desarrollados, otros países desarrollados. No sé qué conclusiones pudieron sacar, qué pudieron investigar sobre, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, cuánto se invierte, cuánto no se invierte, cuánto se pierde, si lograron encontrar algo así parecido. Entonces, quien quiera puede comentar. Esto es un buen debate, ¿no? Este tema de la ciencia y la investigación y el desarrollo. Pues, ¿qué pudieron encontrar? Pueden leer el trabajo, el que colocaron ahí en el, en el Moodle. Pueden leer el resumen y argumentar. Profe, yo no lo hice por el material que usted lo dejó, yo lo hice por lo que pude investigar yo. No, yo se los dejé ahí como de guía, pero pues ustedes podían hacer otra consulta. Bueno, yo puse en estado de Colombia en cuanto a investigación y desarrollo. En el tercer informe de la misión de Sabio 2019 quedó clara una advertencia que Colombia no había aumentado su nivel de investigación en ese mismo año, en el 2019, y que incluso quedó por debajo además de países de Latinoamérica. La misión señaló que un país no puede depender de otros países en conocimientos básicos para el desarrollo económico acelerado o disputar posiciones relevantes en la economía global. Correcto. ¿Y qué podemos inferir de eso? Profe, yo creo que aquí en Colombia ganas de mejorar nos faltan. Incluso la gente es muy emprendedora, por lo que he visto, yo no sé, a lo mejor me estoy equivocando porque yo soy extranjero. Y que esto como consecuencia va a ocasionar que los profesionales tarde o temprano lo que van a hacer es lo mismo que pasa en mi país como con los médicos, que se van a buscar nuevos horizontes y donde sean verdaderamente remunerados como deben. O sea, el sector científico del país, que son profesores, médicos, investigadores, en fin, todo lo que nos acoge. Correcto. ¿Qué oportunidades se les brindan, no? A esas personas. ¿Y qué oportunidades se brindan en educación, en investigación y en desarrollo a esas No, claro, personas? profe, y hay que grandes potencias como lo son China, Estados Unidos, Londres, se aprovechan de esto y buscan muchas personas con este perfil para su fila, o sea, para ellos seguirse desarrollando. Correcto. Entonces, por qué personas, o bueno, ingenieros de alto valor desde el punto de vista del conocimiento, tienen que buscar oportunidades en centros de investigación de otros países? ¿Sí? No estoy diciendo que no sea progresar, estoy diciendo que el talento que hay acá en materia de la bioinvestigación y todos esos aspectos, se van a realizar sus investigaciones a otros lugares. ¿Sí? Después escuchamos las noticias, porque es muy normal. Una colombiana exitosa en la línea de investigación de yo no sé qué en Estados Unidos. O un sujeto, hombre, está siendo reconocido o es reconocido en el área, ¿sí? Entonces, porque las universidades, muchas, no brindan esa posibilidad, ya cuando hablamos del contexto de educación superior, de permitirle a sus estudiantes poder moverse o insertarse en las líneas de investigación que ellos manejan o en las carreras que ellos quieren estudiar, ¿sí? Entonces es un poco complejo. Y pasa lo que nos dice el compañero. Toca salir, toca buscar esas posibilidades en otros países que quizás el acceso
es mucho mejor, no hay tantas limitantes y hay una inversión bastante sólida y hay una base económica un poco más estable en comparación con lo que estamos viviendo nosotros ahora. ¿Qué otra conclusión pudieron sacar? ¿Alguien más sobre este punto? Pueden leer lo que escribieron, ¿no? Y después, no sé, concluir. O tocó a lo dedocrático. A ver, Jean Pablo, ¿qué nos puedes comentar acerca de este segundo punto? ¿Qué escribiste? Profe, yo me basé más que todo como en la represión interna que hay más o menos sobre la información y sobre la investigación, sobre también el costo que implica y que debido a eso el acceso a la investigación es escaso, pero que a pesar de eso no es que estemos como atrasados o porque no seamos un país desarrollado, no estemos bien referente a la investigación, sino que pese a no ser desarrollados tenemos un campo que está ahí abierto para la investigación, pero pese a eso, entre comillas, podemos decir que sí es limitado y que solo el acceso es para ciertas poblaciones. Correcto. Entonces, diríamos que estamos como cojeando, pero vamos andando. O sea, no nos hemos derrumbado todavía. Digamos que no, prácticamente no avanzamos, pero nos mantenemos ahí. Ok, la idea sería avanzar, ¿no? Buscar avanzar. ¿Alguien encontró algo sobre el PIB o la inversión? No sé, ¿cuánto porcentaje del PIB? Profe, pues yo creo que leí algo que decía que, digamos, para tener alianzas con organizaciones internacionales en base a la investigación, había un ranking que creo que los países potencias, digamos, eran China, Estados Unidos con un 2.2 de Producto Interno Bruto a la investigación y creo que Colombia estaba con el 0.05% de Producto Interno Bruto en base a este campo. Creo que leí algo. Sí, por ahí va. Por ejemplo, con relación a otros países de Latinoamérica, lo dijeron ahorita al comienzo, el informe de la misión de sabios del 2019, Colombia invierte únicamente el 0,24% del Producto Interno Bruto por año. ¿Sí? A comparación de países como Costa Rica, Bolivia, Uruguay, que invierten más del 1% del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. ¿Cuánto puede ser ese 0,24 en costos o en pesos? No tengo ahorita el valor, pero sigue siendo muy inferior. O sea, el hecho de invertir menos del 0,5% ya nos arroja datos o podría ser una visualización a futuro de que la investigación y el desarrollo no va a avanzar en términos de que la inversión aporta a la infraestructura, la inversión aporta en desarrollo de nuevas tecnologías, la inversión abre nuevos espacios para la vinculación en la ciencia y en la educación, y la inversión ayuda a que haya más acceso, por ejemplo, lo que veíamos nosotros la clase pasada, cuando el compañero nos preguntó, bueno, ¿cómo hago para participar en una convocatoria? Abre oportunidades de integrarse o de pertenecer a ciertas becas, bueno, entre otras posibilidades, si se invierte en estos temas de ciencia y educación. Si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con la guerra o con lo que se invierte en esa cifra, nosotros hablamos de que se invierte más del 2% del PIB al gasto militar. Inclusive
sabiendo que para el año 2020, más o menos, esa cifra cayó en un porcentaje bastante significativo en toda América Latina. Pero después de Brasil, estamos nosotros con una inversión cercana a los 10.000 millones de dólares invertidos en guerra. Y en una guerra que ha sido interna, porque es que nosotros no peleamos con ningún otro país. Nosotros peleamos entre nosotros mismos. Y bueno, eso hace ver mucho la política de desarrollo y la política que ha implicado o en la que hemos estado inmersos durante mucho tiempo. Bueno, yo creo que dejemos ahí para ya visualizar lo que tenemos para el día de hoy. Entonces voy aquí a agrandar esto. Entonces seguimos con el tema de fundamentos de la investigación. Ya nos vamos a centrar un poquito en el proceso de investigación. Vamos a aprender un poco sobre el método científico. Seguramente algunos lo recordarán o lo vieron o lo tocaron en algún momento de sus vidas, en vidas pasadas, decimos nosotros, por allá en el colegio, en la escuela. Y también charlaremos un poco de la relación que tiene la ética con la investigación. Y esto es un tema muy fundamental que necesito que ustedes aprendan. Lo toco ahorita al comienzo para que cuando comencemos ya a elaborar un poco las distintas actividades o entregas que se van a realizar durante la asignatura, tengamos muy en cuenta que son temas o aspectos de carácter moral y ético que es necesario que nosotros estemos inmersos en esos distintos procesos. Entonces, esta es una imagen que representa las fases del proceso de investigación. Esto es como el paso a paso. Sin embargo, diría yo que se debería iniciar desde, bueno, la idea. La idea hace parte fundamental de la identificación de un problema. Cuando yo identifico un problema, a partir de allí ya yo puedo realizar una investigación. Después de que se identifica un problema, es importante y bastante necesario realizar una investigación de tipo documental. Algunos la llaman revisión de la literatura, otros una revisión teórica. Algunos la llaman el proceso de la construcción del marco teórico, otros la llaman estado del arte. Entonces recibe muchos nombres la investigación documental. Una vez procesado o realizado esta fase, viene la construcción de la pregunta de investigación. Digamos que estos tres ítems hacen parte de lo que denominamos nosotros el planteamiento del problema de una investigación, en donde va incluida también la justificación, que nos la va a dar la investigación documental, y ya, creo la justificación un poco. Y la pregunta de investigación, que está muy ligada a la fijación de los objetivos que están más adelante. El marco teórico y contextual, entender, hacer un acercamiento al tema, tener muy en cuenta los conceptos, cuáles son las palabras clave, los conceptos clave, todo lo que en definitiva voy yo a exponer, porque cuando uno realiza una investigación, pues uno no tiene interiorizado toda la globalidad que puede representar una sola temática de estudio. Entonces toca estar muy bien preparado desde el punto de vista teórico y contextual para poder responder preguntas que pueden irse dando a lo largo de la investigación. Entonces, por ejemplo, cómo es un proceso, cómo es desde el punto de vista del proceso metodológico, o si yo estoy abordando alguna investigación con relación a alguna actividad que es de mi índole, pues saber responder a todas las preguntas que pueden darse. Y entonces es muy importante desde la revisión documental tener en cuenta cada uno de los conceptos que son claves para poder responder dichas preguntas. Fijación de objetivos. Pregunta de investigación y fijación de objetivos parten de las mismas variables. Más adelante lo veremos, lo estaremos abordando un poquito. Aquí solemos fallar algunas veces, ¿no? Porque tenemos unas preguntas de investigación totalmente diferentes al planteamiento de los objetivos y tienen que ser similares, ¿no? Tanto objetivo principal como pregunta de investigación
se construyen de la misma manera, entonces deben ser totalmente similares. Yo le digo a los chicos de trabajo de investigación y de trabajo de grado, el título, la pregunta de investigación y los objetivos deben parecerse en casi todas, más que todo en las variables fundamentales de estudio. Elección de métodos y técnicas ya tiene que ver mucho más con la intervención que se va a realizar, la aplicación de los test, cuáles van a ser las técnicas y las herramientas de recolección de la información, de los datos, cómo va a ser el proceso o el protocolo que se va a aplicar durante la investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Investigación de campo, ya toca ir a experimentar, ya toca tener una población, una muestra de ese universo, de esa población, para poder estudiarla. Una vez se obtienen los datos, pues es muy importante analizarlos e interpretarlos. Entonces aquí viene la estadística, un poquito la matemática, tratar de inferir esos resultados son significativos o no, y a partir de allí sacar conclusiones también, conclusiones y decisiones, tomar decisiones a partir de esos datos, y finalmente la redacción y la presentación del informe final. Esto es un poquito el paso a paso para la construcción, por ejemplo, de un proyecto de investigación, un protocolo de investigación. Al final solemos, en los grupos de investigación, escribir o redactar el informe al final, cuando ya se tienen todos los datos, ¿no? Ya se ha pasado por todo este proceso y toda esta construcción. Después se redacta el informe con los resultados, se concluye, se hace una discusión, se comparan los resultados con otros estudios previamente realizados y se presenta un artículo o un manuscrito. En el caso de ustedes, como es formativo, pues se va a ir construyendo paso a paso cada una de los ítems o de los ítems que conforman el trabajo de investigación, para que no se haga tan largo el proceso y ya ustedes puedan ir nutriendo el trabajo poco a poco. Entonces, este es más o menos el paso a paso que se realiza para una investigación, y es muy importante que lo tengan en cuenta. Es esto que está aquí es metodología de investigación. Entonces, la metodología de la investigación vienen siendo cada una de estas fases. Obviamente, desde la metodología en la investigación se interioriza un poco más en ciertos conceptos, por ejemplo, desde el punto de vista metodológico del alcance, de los enfoques y algunos otros temitas que son bastante importantes allí. Bueno, ¿cuáles son las características de la investigación o de investigar, básicamente? Partimos de que la investigación es sistemática y esa sistematicidad parte del orden, ¿sí? Hay un orden metodológico en el que las cosas se deben hacer y parte de lo que René Descartes fundó como el método científico, ¿sí? Entonces el método científico y la sistematicidad nos permiten a nosotros investigar. Hay unos lineamientos, hay un paso a paso que es fundamental desde cualquier punto de vista o desde cualquier tipo de investigación que se realice. Normalmente se siguen esos pasos. Incluso lo hacemos nosotros en nuestro diario vivir con pequeñas decisiones que nosotros tenemos que tomar cotidianamente. Aplicamos el método científico en la mayoría de situaciones que aplicamos. Aplicamos el método científico en las distintas situaciones que vivimos en la cotidianidad. Entonces la sistematicidad es eso, el paso a paso, tener una rigurosidad desde el punto de vista metodológico, poder con ese paso a paso ir tomando decisiones e ir mejorando también las postulaciones que se vayan realizando. René Descartes decía que el método científico son las reglas o los procedimientos de la razón. Reglas o procedimientos de la razón, ¿qué quiere decir esto? Bueno, para usted realizar investigación, tiene que regirse por unas normas, tiene que regirse por unos lineamientos, por un reglamento, que es importante que usted cumpla a cabalidad, y esos procedimientos o esas reglas también son procedimientos de la razón, es decir, los aplicamos nosotros de manera objetiva.
Entonces, como decimos que la investigación es un sistema, este sistema tiene ciertas características. Parte primero de la planificación, que vendría siendo el planteamiento del problema, entre comillas, pero la planificación es fundamental en cualquier contexto de la vida, o cuando se quiere tomar una decisión, o cuando se quiere realizar algo a futuro, pues hay que planificar, ¿sí? Planificar es sentarse a escribir, sentarse a condensar los objetivos, es planear, es tener una visión y tener un panorama a futuro de lo que probablemente se va a encontrar y de las pautas o de los pasos que se van a seguir durante todo el proceso de investigación. Otra de las características de la investigación es que sí o sí toca revisar la literatura que hay. Les contaba yo, creo que era a ustedes o al otro grupo, bueno, desde la pirámide del conocimiento estamos nosotros en la punta del conocimiento, pero antes hubo gente que investigó, que indagó, que realizó más investigaciones. Entonces, al nosotros estar en la punta del conocimiento, significa que anteriormente ya hubo bibliografía, ya hay referentes, ya hay personas que han investigado mucho con relación al campo de estudio, y es necesario poder conocer cuáles fueron sus planteamientos, sus argumentos, sus conclusiones, y a partir de allí nosotros empezar a construir más conocimiento y más información acerca de una temática en específico. La elaboración de instrumentos hace parte del aspecto metodológico. Es fundamental, siempre es fundamental poder no solo elaborarlos, sino más bien saber aplicar los instrumentos, tanto en medición, en actividad física, en deporte, en ciencias del deporte usamos mucho las pruebas físicas. Esos son instrumentos de recolección de información que me permiten caracterizar una población, conocer cuáles son las propiedades de esa población desde el punto de vista de una capacidad física. Habrá otros instrumentos ya elaborados como las encuestas para la medición, no sé, de los niveles de actividad física. Hay ciertas fórmulas que ya están creadas que me permiten a mí planificar el entrenamiento, como por ejemplo los porcentajes de frecuencia cardíaca máxima, los umbrales de intensidad, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos son instrumentos que ya están elaborados, pero es importante saber utilizarlos. Ahora, la investigación normalmente me lleva a mí a necesitar o a construir elementos, instrumentos para yo medir una variable de estudio que quizás con otros recursos o es importante que se tengan ciertas especificaciones para yo poder medir una variable lo más efectiva o exacta posible. Nosotros en la investigación que estamos realizando nosotros, o estoy realizando yo para mis estudios, necesitábamos sí o sí evaluar el componente biomecánico. Entonces, la universidad donde yo estoy haciendo mis estudios no cuenta no cuenta o no contaba, digámoslo en pasado, no contábamos con esos instrumentos para poder evaluar, en este caso, el movimiento desde el punto de vista de la estabilidad de la rodilla y aspectos relacionados con un poquito la flexibilidad, porque es lesión del ligamento cruzado anterior. Entonces ahí lo que se hizo fue un convenio. Entonces el convenio se hizo con ingenieros de la Escuela de Ingenieros. Ellos son ingenieros, hay ingenieros no recuerdo ahorita, bueno, son ingenieros biomecánicos, creo que son biomecánicos. Y necesitamos nosotros diseñar un instrumento que nos permitiera desde todas las ópticas y todos los planos, transversal, sagital y frontal, observar qué pasaba en el movimiento, es decir, todo el movimiento de un deportista. Entonces, estos manes ingenieros, pues son muy inteligentes, tienen bastante experiencia en ese campo, tomaron y diseñaron ellos mismos el instrumento, ¿sí? Obviamente ahí se necesita la colaboración de muchas personas, pero seguramente
nosotros no lo hubiésemos podido hacer. Entonces, ahí tiene que ver, y esto es una parte integral del sistema, y es parte de la investigación de laboratorio, pero parte de la interdisciplinariedad y la posibilidad de yo de construir un equipo sólido, amigable, y poder a partir de allí generar nuevas ideas, crear nuevos procesos, crear nuevas líneas de investigación inclusive, y eso es muy importante. Entonces quizás ustedes más adelante, cuando ya estén realizando la intervención desde su investigación, pues les va a tocar elaborar algún instrumento. Normalmente partimos de encuestas, de alguna entrevista. Si es importante, no sé, construir algún elemento, se sabrá en su tiempo. Y la investigación de campo y la investigación de laboratorio, ¿no? Son dos muy distintas. En las ciencias del deporte se ven mucho ambas, tanto en campo como en laboratorio. En laboratorio un poco más rigurosa, en laboratorio un poco más costosa. Se requieren de muchos equipos, bastantes equipos de alta tecnología, y la investigación en campo normalmente es un poco más sencilla, al menos de, eso sí, de las herramientas y los instrumentos que yo vaya a utilizar para realizar la investigación. Estas son 5 variables importantes del sistema que se van a realizar sí o sí. Entonces usted va a planificar, usted va a tener que revisar la literatura, usted va a tener que elaborar o saber utilizar los instrumentos para obtener las mediciones, y sí o sí va a tener que ir al campo, sí o sí va a tener que ir al laboratorio para tomar, extraer los datos de la muestra y después a partir de allí construir sus resultados, su discusión, su conclusión y poder aportarle algo al campo del deporte. Aquí llegando al método científico, Otzen y sus colaboradores nos dicen que la ciencia es un sistema, entonces vuelve y juega la sistematicidad, vuelve y juega de que es un proceso sistemático. Él nos plantea, o bueno, ellos nos plantean que es un sistema de conocimientos sobre la realidad que nos rodea. Entonces, eso es lo que nosotros exploramos. Nosotros exploramos lo que está aconteciendo alrededor, en este caso, alrededor del movimiento, del funcionamiento del cuerpo humano, de las distintas teorías, leyes e hipótesis que se han planteado. Entonces, es un sistema que abarca esas leyes, esas teorías y esas hipótesis que se encuentran en un proceso continuo de desarrollo, lo que representa el perfeccionamiento continuo del conocimiento sobre la realidad actual, pasada y de cierta forma la futura. Eso es la investigación, eso es el método científico, y yo les planteaba el dato, aunque creo que me quedé cortico, creo que fue la clase pasada o hace unos días. Más de 200 investigaciones diarias salen con relación a las ciencias del deporte, la cultura física, la actividad física, la medicina deportiva. Bueno, imagínense todas las ciencias y todos los campos que están o que nos ayudan a construir el deporte. Más de 200, y me quedo corto, investigaciones diarias. Entonces hablamos de que diariamente o continuamente hay un desarrollo en teorías, hay un desarrollo en el conocimiento, hay un desarrollo en las metodologías. Lo que conocemos hoy en día, quizás lo que estamos nosotros aprendiendo hoy en día en entrenamiento o en rendimiento deportivo, seguramente el día de mañana o en una semana o en un año o en 2 años va a ser totalmente diferente, y nosotros por eso tenemos que actualizar constantemente nuestro conocimiento, porque todos los días hay algo nuevo que aprender. Entonces, es por eso importante la investigación. Lo que nosotros estamos aprendiendo, lo que ustedes están aprendiendo ahorita en el pregrado, pues nació a partir de esto, nació a partir de un proceso continuo de desarrollo de las ciencias y del método científico. Este es el método científico para el que no lo conocía. Este es un resumen. Entonces, parte de observar, hablamos de que este círculo es un proceso y es un proceso continuo. Es un proceso que nunca termina. Observamos, planteamos preguntas, generamos hipótesis, experimentamos, concluimos y reportamos los resultados. ¿Listo? Grábense estos pasos. Usted normalmente diariamente observa, plantea preguntas, genera hipótesis, experimenta, concluye y reporta resultados. Algunas veces
en alguno de esos puntos nos quedamos. Llegamos inclusive solo hasta generar hipótesis, pero no vamos más allá en el experimento. Pasa diariamente en el campo, en el entrenamiento con los chicos, en el entrenamiento con el sujeto o con la persona que estamos realizando el entrenamiento personalizado. Observamos, hacemos una evaluación, una prescripción. Bueno, la prescripción va después de realizar la evaluación y toda la observación. Se plantean unas preguntas, se generan algunas hipótesis y después se experimenta cuando se aplica la metodología o la prescripción del ejercicio que se realizó. Más adelante se podrá concluir, bueno, afortunadamente la metodología que utilizamos para mejorar la hipertrofia y para mejorar la fuerza sí influyó en dichas ganancias, en masa muscular y en, por ejemplo, porcentaje de RM levantado al final, y se pueden reportar unos resultados. Esto lo deberían ustedes aplicar diariamente, así sea en el entrenamiento en la escuela, así sea en el entrenamiento personalizado. Observe, plantee preguntas, genere hipótesis, experimente, concluya y reporta resultados. Todo eso desde el punto de vista científico. Todo eso con base en la ciencia, con base en las metodologías, con base en los planteamientos que se han realizado. Usted puede tomar este sistema y aplicarlo. Incluso se aplica en la vida diaria, ¿sí? Que ya lo decía anteriormente. Pero este proceso es un poquito más complejo. Estas vendrían siendo las etapas del proceso. Lo que estaba ahí atrás era un resumen, pero parte todo de observar un fenómeno, de revisar los antecedentes, y esto se compagina. Voy a colocar aquí el puntero. Esto que tenemos aquí en azul se compagina con lo que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, el reloj de arena quiere decir que en algún momento vamos a realizar estos pasos, pero después tendremos que voltear el reloj de arena para volver a empezar y volver a contabilizar. Y es un proceso que se repite constantemente. Observar el fenómeno, revisar los antecedentes, diseñar el experimento, recolectar los datos, realizar el análisis, discutir y concluir. Se plantea una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación normalmente está relacionada o generalizada con investigaciones futuras. Entonces, las preguntas que yo realice, por eso hablamos de que es un sistema, y yo creo que la investigación nunca va a terminar por eso. Porque cuando se generan preguntas, se generan más preguntas, y esas preguntas llevan a más preguntas, y cuando uno va respondiendo preguntas, normalmente se generan y se siguen generando más preguntas. No he escuchado todavía de algún campo de investigación que por más que esté o por más que esté repleto o saturado de investigaciones, se lleguen a unas conclusiones o absolutas, o se cierre el tema de investigación. Hace poquito revisaba o estaba revisando esa es no sé si es una teoría, un teorema a nivel matemático, que es el N3, no mentiras, pues, N3 más 1. Bueno, resulta que es un tema matemático que no han podido resolver desde que lo plantearon en el siglo XIX. Y todavía siguen intentando resolverlo, y llegan a la misma conclusión, y es que no se puede resolver. Pero hay gente que sigue investigándolo, tratando de resolverlo. Y va a seguir sucediendo con muchos campos de investigación a nivel de las ciencias del deporte, más que todo. En el campo que yo investigo, que es un poquito el tema genético relacionado con el rendimiento, recuerdo que mi asesor me decía en el pregrado, eso que tú estás haciendo es fundamental. A las conclusiones que tú estás llegando van a ser fundamentales y van a generar muchas más ideas, pero no hay que cerrar la puerta. La puerta siempre hay que dejarla abierta para futuras investigaciones, y la puerta siempre hay que dejarla abierta, porque si yo llego a cerrar un tema, a concluir que eso es así, porque, no sé, lo que encontré o la evidencia que encontré es bastante contundente,
pues resulta que no es así, ¿no? Entonces, la idea es poder generalizar y dejar la puerta abierta a futuras investigaciones, aunque las conclusiones a las que se lleguen sean bastante contundentes. Pero siempre es importante dejar la puerta abierta a nuevos planteamientos, a refutaciones y que las líneas de investigaciones sigan avanzando. La revisión de la literatura va muy de la mano con los antecedentes y eso determina las implicancias en las decisiones que yo voy a tomar o por el camino que yo puedo tomar o la vía que yo puedo tomar para realizar mi investigación. La generación de hipótesis va ligada a la prueba de hipótesis. Entonces, cuando yo planteo una hipótesis, tengo que probarla. Si la hipótesis nula es falsa o si la hipótesis nula que yo planteo es verdadera, y si la alternativa es verdadera o la alternativa es falsa, la hipótesis de investigación. Lo que queremos nosotros a partir de esos planteamientos o de esas suposiciones que hacemos, porque las hipótesis son suposiciones, pues desde el punto de vista matemático, ¿cómo las puedo probar? Y todo eso hace parte de la medición experimental. Entonces, este es el método científico: observar, plantear preguntas, generar hipótesis, experimentar, concluir y reportar los resultados. Y eso es un ciclo a veces vicioso, pero eso es lo que se ve en la investigación. Siempre se observa, siempre se plantean preguntas y a partir de allí es que ha nacido todo este tema de la investigación. Durante siglos y siglos, años y años, décadas y décadas, se ha hecho de esta manera y seguirá haciéndose de esta manera. Ahora aquí quiero hacer un pequeño break aquí, porque esto es importante, la ética y la investigación. Aquí hay unos principios básicos que quiero que ustedes aprendan, interioricen, porque los vamos a ver constantemente y quiero que ustedes sean bastante éticos a la hora de investigar y quiero que lo recuerden de aquí en adelante durante todas las asignaturas de investigación que vengan. Entonces, la bioética o la ética en la investigación tiene o debe garantizar ciertos principios. Como nosotros realizamos normalmente investigaciones en seres humanos o en personas, hay que respetar a las personas y tener autonomía. Entonces, con esto, o sea, cuando nosotros comenzamos a investigar y nos sumergimos, perdón, en el sistema investigativo, creemos que las cosas van más allá o se limitan a encontrar resultados, exponerlos y ya, ¿sí? Y ese es un error que yo también tuve cuando estaba en el pregrado, porque yo decía, no, investigar es reportar resultados, yo voy a la escuela del barrio, hago una investigación y listo, los resultados que de ahí yo tenga, pues los publico o saco, no sé, mi tesis y ya. No, tiene mayores implicancias. Y es que tratamos con seres humanos. Hay algunos que tratan con animales. Ahorita está todo el tema biológico. Ya no utilizan animales, sino que utilizan plantas para realizar investigaciones. Entonces es un poco más respetuoso y moral por ese sentido. Es igual que quien se vuelve vegano o quien se vuelve vegetariano, tiene un respeto ante los animales. Entonces, con esto de la autonomía y con el respeto a las personas, nosotros debemos proteger la capacidad, de que una persona pueda decidir por sí misma, y acá hay una palabra clave: confidencialidad. Nosotros en investigación debemos ser confidenciales. Toda la información que se maneje debe ser confidencial hasta que se publiquen los resultados. Nosotros en una investigación por nada del mundo podemos publicar datos personales. Nosotros en ninguna investigación por nada del mundo podemos publicar fotos sin antes haber tenido, no sé, el consentimiento de la persona. Entonces, ojo con este tema de la autonomía y el respeto de las personas. Hay un procedimiento, bueno, el procedimiento informal,
el procedimiento formal, no informal, el procedimiento formal para aplicar este principio es el consentimiento informado. Seguramente ustedes, cuando han leído artículos, expresan dentro de la metodología que los participantes que se incluyeron en este estudio firmaron su consentimiento, y con eso se garantiza que la persona ha expresado de forma voluntaria su intención de participar en el estudio, después de habérsele comunicado todo lo que iba a realizarse, ¿no? Entonces nosotros, como vamos a realizar investigación en seres humanos, es muy importante este tema del respeto por la integridad de las personas. Hay investigaciones que son bastante fuertes, entonces toca tener un respeto, tratar de propender el respeto a la hora de realizar investigación. Otro es la justicia. La justicia, bueno, este principio supone que todos los seres humanos somos iguales y debe tratárseles con la misma consideración sin establecer otras diferencias entre ellos. Entonces, cuando nosotros hacemos investigación debemos saber que debemos tener un acceso equitativo a los beneficios de la investigación, a que tratemos justamente a todos los integrantes por igual antes, durante y después de su participación, además del respeto a su privacidad. Nosotros, al tratar con seres humanos, estamos expuestos a realizar valoraciones de tipo composición corporal, de tipo antropométrico, qué consideraciones éticas deben tenerse a la hora de realizar ese tipo de procedimientos, o si se tiene un niño o una niña. Bueno, es un tema complejo y se han visto casos en los que por no conocer estos principios se pierde un equilibrio moral y bueno, ya vienen aspectos legales. Beneficencia, este principio de la beneficencia es muy crucial y es que nos obliga a no dañar a los participantes, porque nuestro deber como investigadores es su protección y la protección es más importante que la búsqueda de nuevo conocimiento o el interés profesional o el interés personal del estudio. Y pasa mucho. Entonces, el querer obtener resultados nos lleva más allá de la protección del participante. ¿Hasta qué punto, hasta qué límite podemos nosotros, por ejemplo, querer obtener datos para investigar? Además de eso, el tema de beneficencia lo que nos permite establecer son los riesgos, ¿sí? Que dichos riesgos deben ser aceptables en relación con los beneficios. Entonces, tenemos riesgos, pero esos riesgos deben preponderar más allá de los beneficios, hablando de los riesgos que se pueden presentar durante la intervención. Y los beneficios es, bueno, todo el tema del interés profesional y todo el tema personal. Entonces, apréndanse estos principios, ¿sí? Si se van a introducir en el tema de la investigación, mucha protección por el participante, respeto a la información, a la privacidad, a ser muy equitativo y justo a la hora de realizar la investigación, de no dañar a los participantes, de ser responsable y éticamente responsable a la hora de determinar o de realizar alguna experimentación. Si usted ve algún día que se están infringiendo estos temas éticos, denuncie, sea responsable y seguramente va a tener muchos réditos como profesional. Y yo creo que esto no aplica únicamente en la investigación, sino que aplica en los contextos, en todos los contextos diarios. Bueno, aquí me voy a centrar en esta última partecita. De esto vamos a tener un tema más adelante, que son los fraudes en la investigación. Se ve mucho fraude, desafortunadamente, pero yo quiero que ustedes aprendan a ser éticos en la investigación. Y esto va a ser un tema que voy a tratar mucho y voy a revisar mucho cuando vayan presentando los documentos, los avances. Inicialmente, investigación 1 no se trata de redacción,
pero va a haber algunos puntos en los que usted va a tener que redactar, sacar ideas, parafrasear. Cuando toquemos el tema de parafraseo y de normas APA, pues usted aprenderá un poquito más del por qué le hablé yo de esto. Entonces, aparte de lo que les dije anteriormente, hay delitos, esto lo plantea del CID en el 2011, hay algunos delitos de naturaleza diversa que perjudican en forma importante el conocimiento científico. Entre los fraudes más frecuentes y considerados como graves se encuentran los siguientes. La falsificación de datos alterados o modificados, la fabricación de datos inventados, el plagio, apropiarse de ideas, de informes y de resultados. Centrémonos en estos tres. La falsificación de datos. Pasa mucho. Se toman datos con relación a una investigación. Por ejemplo, yo obtuve datos de salto horizontal en SquatJump. Resulta que cuando yo iba a realizar la medición para determinar si había significancia estadística, alteré los datos para después decir en los resultados y en las conclusiones que la intervención que había realizado fue verdaderamente efectiva. Esto es un fraude. En algunos países se paga con cárcel. Aquí hubo recientemente un problema de una comunidad, no la del Anillo, la comunidad de investigación en la costa, más específicamente con el tema del plagio, ¿sí? Se apropiaron de ideas de investigaciones normalmente no muy leídas en otros idiomas, simplemente las traducían al español, hacían cambios mínimos y publicaban. Entonces era normal ver docentes con 50, 20 investigaciones por año, y de vaina puede hacer 1, 2, 3 por mucho, y eso pidiéndole mucho a Dios ayuda y conocimiento y sabiduría. Y esta gente publicaba 20, 50 artículos por año. El tema de la investigación tiene beneficios y se los voy a contar ahora. Uno como docente investiga, ¿sí? Uno como, sí, como docente, pero también como estudiante, ustedes que están realizando el pregrado, uno investiga, ¿sí? Y a uno lo van escalafonando, ¿sí? Entonces uno tiene un escalafón, uno empieza desde abajito y uno va escalando, ¿sí? ¿Qué le permite a uno subir? Los cursos, los títulos que uno tenga, pero aparte de eso la investigación. La investigación suma muchos puntos, aparte de los títulos que uno vaya obteniendo a lo largo de su carrera, desde el punto de vista académico, obviamente, pero uno tiene una hoja de vida académica, ¿sí? Uno tiene una hoja de vida investigativa. Entre más robusta esté esa hoja de vida, mayor va a ser su apropiación monetaria y económica, ¿sí? Entonces, los réditos que tiene publicar, los réditos que tiene investigar, es que a usted constantemente le tienen que ir subiendo su salario, porque investiga. Entonces, si esa investigación es de desarrollo de nuevo conocimiento, es una investigación de carácter experimental que representa un avance, ¿sí? Entonces usted ve que hay doctores honoris, hay investigadores seniors, hay investigadores ad hoc o son docentes ad hoc en una universidad, es porque tienen cierto nivel y cierta participación investigativa que les ha permitido ser unas entidades bastante, o estar allá en la punta de la pirámide desde el punto de vista del conocimiento y la investigación. Entonces, ese yo lo llamaría ese encariñamiento con la investigación, va más allá y es uno de los problemas de la investigación, y es que el hecho de investigar implica una mejora desde el punto de vista económico, ¿sí? No solo de eso, sino de la posibilidad que abre investigar, porque investigar abre muchas puertas en lo académico también, ¿sí? Entonces, mucha gente, por las ganas, yo lo digo por la codicia, se enfrenta a este tipo de aspectos éticos bastante fuertes. El tema del plagio se condenó
inclusive el ministro de Ciencias que tenemos actualmente está investigado por tema de plagio. Entonces imagínense, si quienes están allá arriba parecen tener presuntamente implicaciones en estos hechos, pues no digo que de allí para abajo, porque siempre hay excepciones, pueden verse este tipo de fraudes. Entonces, la falsificación de los datos implica eso, alterarlos o modificarlos, sabiendo que los resultados que yo obtuve fueron totalmente diferentes a los que yo planteé. La fabricación de datos o inventarlos. Esto lo viví yo personalmente. No les voy a contar quién, ni cómo, ni dónde, pero estaba yo un día en una oficina y estaba en ese entonces con una persona y un compañero, dos, tres compañeros en la universidad. Y él dijo, necesito presentar este informe, necesito presentar esta investigación. No me lo dijo a mí, yo estaba allí, casualmente, me tocó vivenciar ese tema. Y estaba con los otros estudiantes allí y él dijo, bueno, necesito que me dicten estos datos. Creo que era falsificación de datos, fabricación de datos. Necesito que me dicten estos datos porque necesito presentar este informe de investigación. Creo que iba a publicarla. Entonces, mientras los estudiantes le dictaban los resultados, creo que le hacían falta algunos resultados, ya me acordé, le hacían falta unos resultados, pero otros ya los tenía. Entonces, los que tenía, los iba modificando, ¿sí? Para que la significancia que él iba a obtener fuera positiva. Y hubo unos otros datos que se los inventó. Y yo dije, cuando yo me aprendí esta vaina, yo estaba pelado, bueno, más pelado. Cuando yo me aprendí esta vaina, yo me acordé de eso y yo dije, esto es un fraude. ¿Sí? Yo en ese momento, bueno, inocente porque no estaba todavía metido en el cuento, pero yo dije, llegar a hacer eso por el hecho de que, bueno, está la presión de presentar, de que toca publicar, sí, hay una presión detrás, entre comillas, pero llegar a ese punto es, bueno, y hasta dónde hemos llegado desde el punto de vista moral. Y pasa casi siempre, ¿sí? Hasta en esto hay cierto margen de corrupción. Entonces, por eso es que hay gente que no le digo que le huyen a la investigación, sino que estos temas hacen ver un poco mal a la investigación. Y hay otros temas de rosca que los grupos de investigación son corticos, de que esto, que lo demás, pero bueno. El plagio, apropiarse de ideas, informes y resultados pasa mucho. Y pasa mucho en trabajos como los que ustedes presentan normalmente, inclusive en los informes que presentan como actividades. Se les manda a hacer una consulta y pues el famoso copy-pega aumenta no digamos el riesgo, eso es más bien disminuye la originalidad, porque no hablamos de plagio, sino de la originalidad de un texto. ¿Qué tan original es un texto? Las ideas que se presentan, los argumentos que se presentan son nuevos, o simplemente esta persona se dedicó a copiar, pegar y se apropió de ideas de otras personas. Y suele pasar mucho, ¿sí? Porque lo desconocemos, porque no sabemos cómo aplicar las normas, que es lo que ustedes van a aprender, y no tenemos conocimientos básicos con relación a eso. Entonces, mucha gente, ¿qué hace? Toma las ideas, los resultados de otras investigaciones y las hacen ver como si fueran de ellas, ¿sí? Hacen ver que ese conocimiento, que esos argumentos, que esas ideas fueron creadas por esa persona cuando realmente no es. Entonces es ahí cuando viene este tema de las citas, ¿sí? Bueno, esto ¿quién lo dijo? Esto no lo dije yo, esto lo dijo otra persona, pero yo lo estoy tomando y lo estoy, eso se llama parafraseo, le estoy dando otra razón de ser a esa idea inicial desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Quizás mientras él escribió, por ejemplo, sobre aspectos sociales, yo tomé eso que él mencionó, pero lo compaginé con el aspecto deportivo, quizás. Pero hay ideas y con este tema del conocimiento es que toca compartir. O sea, lo que se escribió antes no lo escribí yo. Entonces, ¿por qué me voy a yo a apropiar de una idea que no es mía? Entonces, ojo con este tema del plagio, porque se ve mucho
de manera inconsciente, a veces se hace, y es perjudicial cuando se están presentando, perdón, cuando se están presentando más que todo artículos de carácter científico en revistas que evalúan o son evaluadas por pares, cuando son revistas científicas bastante considerables. Bueno, todos ellos tienen softwares, que los veremos también, softwares antiplagio. Entonces, cuando veamos esa parte de softwares antiplagio, que ustedes se lleven, bueno, hay estos software, para que ustedes vayan analizando si sus ideas son originales o no son originales, o si simplemente se dedicaron a copiar y pegar. Entre los fraudes considerados como menores, los que estaban arriba eran los más graves, ¿sí? Y estos son menores, pero considerando los graves. La autoría ficticia, hay unos fictis, ¿sí? O sea, exagerados, mejor dicho, hasta las cuencas. Entonces, llegan con argumentos, mejor dicho, sacado, mejor dicho, de un sombrero. Eso es Alicia en el País de las Maravillas, que chiquito. Entonces, cuando nos vamos a la ficción, tendemos no solo a generar huecos en el conocimiento, sino, pues, básicamente hablar mentiras, hablar pura paja, normalmente, cuando hay autorías ficticias. La publicación duplicada, entonces, aparte del plagio y autoplagio. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo realizo una publicación, y suele suceder mucho, que información que yo ya publiqué me es necesaria para esta publicación o para una nueva publicación, porque va en la línea temática. O sea, no hacen parte de la misma investigación, pero hacen parte de la línea temática. Entonces, por ejemplo, yo publiqué un artículo que se llama Genética y Fútbol, ¿sí? Y mi línea ha venido siendo genética deportiva, ciertos genes, ciertos polimorfismos. Entonces yo tengo mi artículo de genética y fútbol, y yo a veces, o algunas ideas que yo he planteado ahí, las uso, por ejemplo, para mis presentaciones, las uso, por ejemplo, para argumentar o para hacer introducciones o discusiones en otros textos, ¿sí? Yo no puedo, por más de que sea una idea mía propia, que yo quizás argumenté y saqué de un contexto, de una revisión de un material muy grande, por más de que esa idea sea mía, pues tengo que citarme. O sea, no puedo decir que esa idea es mía, aunque sea mía, pero no puedo decir que es mía dentro de un nuevo texto. Y pasa mucho. No solo la publicación, no solo el autoplagio, sino que hay autores que son lo más de bonitos, inteligentes, que básicamente copian el mismo texto, lo pasan a una nueva investigación, dicen que esta investigación es totalmente novedosa, totalmente nueva, y va y revisa uno, es totalmente igual a lo que hicieron antes. Cambiaron algunos apartados o agregaron alguna información nueva. Eso es información duplicada. O sea, y si uno no se cita, si la investigación fue mía, pues venga, haga el esfuerzo, cítese, parafrasee lo que usted mismo argumentó, no creo que sea complejo, y coloque que esa idea fue suya, pero fue una idea pasada o anteriormente planteada por usted. Las publicaciones fragmentadas o segmentadas. Esto se ve mucho con los proyectos de investigación, ¿sí? Hay proyectos de investigación que son macros, que tienen muchas variables de estudio, y no se puede resumir toda la información en una sola publicación, porque pues resulta complejo. Entonces, al ser muchas variantes, pero como parten de una misma idea, se fragmenta o se segmenta la publicación. Entonces, por un lado se publican unos resultados, por otro lado se publican otros, pero resulta que cuando se presentan esos resultados y esas publicaciones, el tamaño de la muestra es el mismo, la metodología viene siendo la misma, ¿sí? Entonces, cuando quieren realizarse publicaciones segmentadas y fragmentadas, tienen que realizarse protocolos diferentes, ¿no? Entonces, protocolos diferentes para cada variable. No es lo mismo evaluar lo biomecánico con lo genético. Entonces, obtengan dos protocolos diferentes y dos metodologías diferentes, y seguramente no va a pasar como fragmentado, pero vienen de una sola misma idea. Entonces, hay algunos que sí fragmentan la investigación. Por ejemplo, presentan primero un resultado, después presentan el segundo resultado, después presentan el tercer resultado,
pero todo lo obtuvieron en un mismo momento. Entonces es menos grave, pero esta es una de las que suele verse mucho desde la investigación. La duplicación de resultados. Esta era la que les mencionaba ahorita, que diferente al autoplagio es, hay información muy duplicada. Entonces, hay textos que son similares, pero que se deben darse desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, esa publicación que yo hice de genética y fútbol, ya se habían publicado varios estudios, pero no desde la caracterización del deporte. O sea, la genética como un componente de la caracterización. Entonces, ahí hay un plus. Entonces, cuando uno realiza investigación, tiene que mirar lo innovador que le va a meter. O sea, si ya han investigado esa vaina, pues ¿para qué lo voy a hacer otra vez? Bueno, lo innovador es esto, la muestra, no se han hecho en mujeres, por ejemplo, o no se ha hecho en niños, o no se ha hecho en este deporte en específico, o en estas edades, etcétera, etcétera. Entonces uno tiene que ir tratando de que esa investigación y ese nuevo conocimiento aporte bastante a la investigación. Y las citas bibliográficas incorrectas. Esto ya afortunadamente ha mejorado mucho, ya no se cita incorrectamente, porque gracias a Dios la tecnología ha avanzado mucho y tenemos la posibilidad de contar con softwares que ya nos hacen mucho más fácil la tarea de citar, de referenciar y de obtener también nuestra tablita de contenido. Entonces, nuestra tabla de contenido, no, nuestras referencias bibliográficas, y uno la puede cambiar de formato o de norma, que si la revista pide Vancouver, que si la revista pide normas APA sexta o séptima edición, que si piden Chicago, que si piden International Engineering, o sea, trabajos para ingeniería, bueno, etcétera, etcétera. Y ahorita, afortunadamente, este tema de las citas bibliográficas no hay mucho problema. La idea es que ustedes, a raíz de esto que vimos y de lo que vamos a ir viendo durante el contenido, sepan que voy a estar muy pendiente del plagio, sepan que voy a estar muy pendiente de las citas bibliográficas y sepan que es muy importante el parafraseo, ¿no? No lo veremos de lleno con las entregas que ustedes van a realizar. Sí, un poquito de esto les va a servir para el próximo semestre, por ejemplo, cuando ya empiecen a construir su trabajo como tal. En este primer módulo o en esta primera partecita de la investigación es plantear su idea, pero vamos a salir con muy buenas ideas. Entonces, pero es muy importante que usted sepa que en la investigación hay que contar con un grado bastante alto de ética, que por más de que estamos en un sistema en el que es un proceso constante de fabricación del conocimiento, debemos respetar ciertos lineamientos. Y que desde mi punto de vista, debe ser una de las pautas claves a seguir durante todo el proceso sistemático de la investigación. Desde que yo plantee una propuesta, es decir, desde que usted plantee la idea hasta que la finalice, ética en la investigación. Desde los datos que recoja, desde cómo argumente, de no apropiarse de ideas que no son de ustedes, de que no sea ficticio, ojo con el autoplagio, bueno, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Muy importante y muy fundamental que tengan en cuenta este contexto. ¿Listo? En el Moodle les voy a dejar este texto que se llama Consideraciones éticas en la publicación de investigaciones científicas. Es prácticamente lo mismo que vimos ahorita, solo que ahí dan ciertas definiciones y ciertos conceptos bastante importantes, que es importante que ustedes los interioricen para que tengan una autorreflexión y un aprendizaje bastante importante y que lo mantengan en vigor y sin fecha de caducidad de aquí en adelante en todas las materias de investigación, y no solo en investigación, sino que lo aprenda a utilizar en otras asignaturas. Seguramente habrá profes que los mandan a hacer un ensayo, que los mandan a aplicar alguna búsqueda. Entonces, ética en la investigación, venga, esto no lo dije yo, citemos, parafraseemos, hagamos uso de las herramientas que el profe nos dio en investigación y aprendamos a utilizarlas en otras asignaturas también. Entonces, con este texto usted va a realizarse un mapa mental o un mapa conceptual
cualquiera de las dos, mapa mental y mapa conceptual son totalmente diferentes. Usted revise cuáles son las diferencias y usted decidirá cuál de las dos va a realizar, ¿no? Puede utilizar PowerPoint, puede usar Canva, puede usar Genially, puede usar cualquier herramienta tecnológica que le facilite la tarea. Eso sí, quiero un mapa conceptual, un mapa mental bien organizado, con las ideas claras, con los conceptos, si es necesario, y que se apropien muy bien de la temática y de las consideraciones éticas, porque va a ser pan de cada día, es pan de cada día durante la investigación. Entonces, eso sería todo por hoy. No sé si tienen dudas, preguntas acerca de la clase o de la entrega. O sea, profe, la tarea es hacer un mapa conceptual sobre la ética de investigación. Sobre el artículo. El artículo se lo dejo en Moodle y ustedes lo Vale. descargan y bueno, toman el artículo y lo leen y sacan su mapa mental y su mapa conceptual. Ok. Más preguntas, más dudas, ¿entendido? ¿Todo claro? Bueno, hemos visto ya bastantes aspectos, fundamentos de la investigación. Y yo creo que ya comenzaremos un poco más en detalle de algunos aspectos metodológicos a partir de la próxima sesión. Yo creo que ya en segundo corte, es decir, como en 2, 3 semanitas, comenzamos con la elaboración de lo que va a ser la cartilla que vamos a presentar en esta asignatura, que va a ser, espero yo, con bastantes ganas y ansias, la primera publicación que ustedes realicen como investigadores. Entonces, ya en su momento les contaré cómo es que lo vamos a realizar y la idea es que de aquí a allá tengan bastantes bases importantes y necesarias para realizar esa cartillita y que ustedes se lleven una buena herramienta para su tema profesional. Entonces, no habiendo más preguntas o no sé si las tengan, nos veríamos dentro de 8 días, Dios mediante. ¿Quién llegó que no haya llamado a lista o que no haya estado en el llamado a lista? Yo, profe. ¿Tú eres Dana? Sí, señor. Listo, Dana. ¿Alguien más o solo Dana? Creo que yo también, profe. ¿Samir? Guillermo. Guillermo. Yo te llamé, ¿sí? Bueno, es que no te tengo acá en la lista. ¿Cómo es tu nombre completo? Guillermo Copello Fuentes. Ok. Estoy bien. Listo, ya estamos. Listo, muchachos. Entonces, que tengan un feliz resto de día. Nos vemos dentro de 8 días, ¿vale? Vale, profe. Listo, que estén bien. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, que estén bien.